Bueno, primero, en realidad, lo que hicimos fue, nuestra costa tiene 78 kilómetros, entonces nosotros tuvimos que elegir ciertos lugares y los que nos parecían como más relevantes, porque teníamos un tiempo corto para llevar a cabo los muestreos. Una de las cosas que tuvimos en cuenta, en este gráfico se ve el perfil de lo que es la playa. Y acá, en esta imagen, lo que está en amarillo son las lunas vivas, luego vienen las lunas cenicientas y los bajos interlunares. Entonces nosotros elegimos como distintos sitios, elegimos la playa frontal, playa distal, zonas de bañados y zonas de lagunas costeras, como para tener un pantallazo, digamos, general de lo que era nuestra costa. Entonces, buscamos, por un lado, el tema de vegetación, hicimos transectas de vegetación, haciendo reconocimiento de las distintas especies, y acá toda la parte de flora nos ayudó Rodolfo Fangao y María Belén Villa, que viven en Claromecó y son conocedores del lugar y de la flora. Después, con respecto a la fauna, tratamos de hacer reconocimiento de mamíferos, de aves, de reptiles, y en realidad nos ha quedado varios grupos afuera, porque en realidad nos faltó el tema de tiempo. Entonces, todo, por ejemplo, lo que es fauna marina, todo lo que es peces y lo que es mamíferos marinos, eso no fue tenido en cuenta en esta evaluación. Hicimos búsqueda de rastros, también porque no siempre es fácil ver, observar distintas especies. Entonces, a través de los rastros, como por ejemplo huellas, o a través de heces, a través de huesos y cráneos, poder reconocer qué especies estaban en la zona. También se hizo toda una búsqueda bibliográfica, luego de todos los muestreos, para también ver el estado de conservación en que estaban las especies y también la importancia y valoración que tenían ciertas especies, tanto animales como vegetales. Como resultado, acá van a ver en este cuadro que está separado lo que es playa, bañados y lagunas costeras. Y encontramos, por ejemplo, que hay un alto número de especies en las lagunas costeras. Cuando hablo de densidad es el número de especies y el número de individuos en metros cuadrados. Entonces acá vemos que hay una alta concentración en la playa y en lagunas costeras. Con los mamíferos, reptiles y artrópodos vemos que sucede en playa y bañados, y en vegetación un alto número de especies en playa y lagunas y cobertura de un bañado en lagunas costeras. En realidad, todo esto está para mostrar que cada lugar es importante, porque hay algunos que tienen más importancia para lo que es aves, otros para lo que es mamíferos, y otros tenemos importancia en lo que es especies relacionadas a la flora. Nosotros en este muestreo encontramos 47 especies de aves. Parece mucho, pero hay un libro de aves en Claromecó, que lo hizo Rodolfo y Máximo Winkler, donde figuran 230 especies en Claromecó, o sea, identificadas. O sea que nosotros encontramos en realidad en 3 días. Claro, 3 días, 4 días, 47 especies. Y también eligiendo ciertos lugares, o sea, hicimos todo el recorrido de todas las granjas costeras. Y encontramos, no les voy a mostrar las 47 especies porque terminamos, pero elegí, por ejemplo, algunas que solo las vamos a ver en primavera y verano. Entonces, acá vamos a tener especies que son migratorias y que tienen importancia porque eligen estos lugares, algunas en primavera y verano,
Y vamos a ver que estas son en primavera y verano, el halcón peregrino, el rayador. Esta es una foto de nuestro rayador alimentándose. Y otras vienen en otoño e invierno, como el pato obrero, el chorlito. Bueno, las especies, la garza azul, mirasol, el totoy. Bueno, todas especies, y hay, imagínense, muchísimas más que no les pongo, pero que tienen un gran interés de conservación, digamos, proteger todas estas zonas costeras. Y hay especies que están en peligro de extinción, como el cauquén colorado, que el cauquén colorado inverna específicamente en el partido de Tres Arroyos. Vive en el sur de Argentina y viene en invierno, y esta es el área de invernada. Y está en peligro de extinción a causa de la caza. Y elige, digamos, nuestra zona. Y ahora, hace poco ya se estaba viendo, estaban en la recta de Carmecó, o sea que están ahí nomás. Y en el cruce de Bello. Por ejemplo, del cauquén colorado solo quedan 500 ejemplares, todos son de 900. De por lo menos 9.000 que ha habido. Claro. Con respecto a mamíferos, reptiles y artrópodos, logramos identificar 18 especies. De esas especies, también no les voy a poner las 18, solo voy a poner elegí fotos de aquellas que están en peligro o están vulnerables. Por ejemplo, el tuco-tuco, que todos conocemos, que tiene historia por el boliche que hay en Carmecó. Y esta especie está íntimamente relacionada a las dunas semifijas y fijas. O sea que si no estuvieran estas dunas, o se fabricaran estas dunas, esta especie desaparecería. Ya en realidad está en peligro porque se ha perdido gran parte de la zona. También hay registros que nos dijeron vecinos, nosotros no hemos encontrado de huellas, y bueno, esto sí está en una colección privada en Carmecó, del venado de las Pampas, que esta especie está declarada monumento natural provincial en la provincia de Buenos Aires y está asociado a bañados en lagunas costeras. Igual que el carpincho está vulnerable, o sea, son dos especies que están en Carmecó, en esta zona, y por eso esta zona también tendría importancia de ser conservada. La lagartija de las dunas, esta especie también ahora casi se ve, y también comentarios que vecinos me han dicho que antes se veía y que ahora ya es muy difícil verla. Esta foto sí es de una vecina de Carmecó, y esta especie está asociada a lo que es dunas vivas, dunas frontales y playa de sal. O sea, también esta zona es sumamente importante para poder conservar esta especie que está en peligro. Con respecto a la flora, encontramos 38 especies de plantas y encontramos que muchas tenían importancia medicinal, por un lado, como la redondita de agua, que es bien conocida, que está en todos los terrenos, el pasto tupe, que en realidad es una especie autóctona y que es conciliadora de dunas. Entonces esta sería una especie que nos serviría en todo caso para fijar algunas dunas y no usar, por ejemplo, especies exóticas. La marcela, que tiene también características medicinales, y es una especie que se encuentra menos que antes. El romerillo, que está en peligro, tiene también características medicinales. La yerba de la cerviz también, o sea, distintas especies que están en la zona, que son autóctonas, algunas, y que tienen importancia medicinal o ornamental. Y también estas fotos son de huesos que se encuentran en toda nuestra costa. En nuestra costa hay toda una parte de
acantilado que recorre desde Orense hasta Reta, y esa zona de acantilado, si uno empieza como a mirar, encuentra todo esto. Es una zona muy rica con respecto a lo que es paleontología, y hay gran parte de este acantilado donde en realidad se construyó la costanera, y así que hay registros que quedaron ahí abajo que ya quedaron perdidos. Entonces también la importancia de cuando se hace un ordenamiento territorial o ver por dónde hacer una ruta de conexión entre un balneario y otro, tener en cuenta no solo el tema de las dunas, sino todos estos registros que uno a veces no los ve, pero están. Dejar que descanse un poco la voz. Buenas tardes a todos. Esto de valorar lo que tenemos, indispensable conocerlo, ¿no? Muchas veces todos estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero sin mirar realmente en detalle, sin prestarle atención. Muchas veces pasamos por encima de cosas sin tener en cuenta por dónde hemos pasado, ¿sí? Y a veces nos damos cuenta después de que está hecha la macana. Algo que se escuchaba en Claromecó, no soy de la zona, así que para mí es todo muy nuevo, era antes había, y así van mencionando cantidad de cosas. Quizás una de las inquietudes, las motivaciones por las cuales nos sumamos al pedido de GAPTA para hacer la evaluación ambiental, justamente es eso, que no solo acá, sino en muchos, en la mayoría de los lugares donde habita el hombre, hay muchos había y ya no hay. Entonces creo que estamos todavía a tiempo, ¿no? Incluso también algo que se escuchó y se sigue escuchando mucho en Claromecó es, antes había más agua, no se cortaba. Después de que se hizo la bomba, se resolvieron algunos problemas y nuevamente se corta el agua, restaurantes y hotelería y demás se han visto bastante perjudicados en este verano. No es casualidad. Está bien, hay más población y también hay reservorios de agua que se están agotando. No solo se agotan porque usemos de más, porque quizás derrochemos también, sino porque estamos impidiendo que se recarguen naturalmente los sitios de donde nos abastecemos de agua. Entonces, una de las cuestiones importantes es aprender a ver que la arena que forma médanos no es simplemente una acumulación de arena ni que está para molestarnos. Porque muchas veces tenemos esa imagen de ver a las demás cosas como plaga, como molestia, como algo que tenemos que modificar para poder vivir en el lugar. Quizás tendríamos que aprender a reconocer primero que todo lo que está es gracias a eso que tenemos el agua. Estos médanos, la función que tienen principalmente es esto de los reservorios de agua, porque a través de la arena, que es bien permeable, el agua de lluvia puede ingresar a profundidades, algunas más someras, más por encimita, 3, 4, 10 metros, y otras con mucha mayor profundidad. No solo acá en la costa, sino incluso muchos kilómetros hacia arriba, no en todo el perfil que sería de la provincia de Buenos Aires, hacia Santa Fe, hacia distintos lugares. Pero en particular aquí en la costa pasa esto. Esa agua infiltrada, agua de lluvia de excelente calidad, entra e ingresa por el suelo arenoso y es lo que reabastece naturalmente los reservorios de agua, de donde casualmente todos como población nos abastecemos, ¿sí? Por otro lado, los médanos, muchos de los refugios, justamente los médanos y donde está la vegetación además se convierten en estos refugios de toda la fauna que estábamos viendo. Es infinita, nosotros solo en 3 días pudimos hacer una evaluación rápida, hay que tener en cuenta eso. La cantidad de especies que contó Paula, que fui intentando mostrar mediante fotografías, son una pequeña parte de lo que existe. Es muy pequeño, ¿sí? Comparado con la gran riqueza que hay, que eso llevaría muchísimo más tiempo, otros estudios, muchos más investigadores y gente colaborando, ¿sí? Que conoce el lugar, para poder tomar una dimensión de la cantidad, de la riqueza que existe en nuestro lugar.
esa arena también que veíamos abastece las playas. O sea, no es casualidad que se van perdiendo las playas o que se van descubriendo las rocas. ¿Iba a suceder eso? ¿Venía sucediendo? Sí, eso venía sucediendo. En la naturaleza esos procesos son naturales. Lo que hacemos como seres humanos es acelerarlos, profundizarlos en la mayoría de los casos. ¿Cómo? Generando la fijación de los médanos, porque necesitamos vivir en el lugar y la arena nos molesta, volvemos a lo mismo, ¿no? En general nos comportamos de esa manera. Después vamos a ver que en realidad ahora nos molesta que la playa tenga mucha piedra. Y somos en gran parte nosotros mismos los culpables de que se haya desprotegido de arena ese sitio, ¿sí? ¿Por qué mirar el conjunto y no solo quedarnos en alguna especie que es necesario proteger, en una problemática que la podemos sentir como muy importante? Porque en realidad además el conservar, el aprender a conocer la gran riqueza que tenemos, nos permite también muchas acciones absolutamente compatibles. Eso es lo que queremos hablar. Hace muchos años atrás se hablaba de que conservar era lo opuesto a desarrollar, era lo opuesto a producir. En realidad hay sobradas experiencias hoy en día y cada vez se escucha más de lo que es la agroecología, de lo que es la producción saludable, de lo que es el desarrollo sustentable. La cuestión, el desafío es llevar de esas palabras que son bellísimas en sí mismas y que tratan de reflejar un conjunto de acciones, no una sola, llevarlas a la práctica. Por ejemplo, involucra conservar lo que estamos diciendo que es la riqueza natural. Una de las maneras de conservar, no la única, es la creación de áreas protegidas. Por eso, bien como contaba Ana con Antonio, la importancia de la propuesta de una ONG, de un grupo de ciudadanos que se preocupa por el ambiente, en hacer una presentación a las autoridades que corresponde para que no perdamos lo que existe, ¿sí? Nosotras nos sumamos en eso tratando de aportar datos y mediante las investigaciones darle cada vez más solidez a eso que lo vemos como hermoso, pues ponerle números, ponerles datos. De eso se trata la investigación y de eso se trata el recoger los saberes de todos, ¿no? Ya existen experiencias muy interesantes, muy valiosas, pero no son suficientes. Ana mostró en una de las, donde estaban esas dos tortas, esos gráficos, que lo que está hoy en día conservado, ¿sí?, protegido mediante leyes y demás, es solo una pequeñísima porción de una gran extensión. Entonces, hay lindos ejemplos, pero no son suficientes. El teléfono de Ana, lo que está sonando. Bien. Estas experiencias, y ahí vamos a, no solo para poder seguir viendo y seguir disfrutando de la belleza, sino que también son parte del desarrollo. Si nosotros creamos una reserva porque estamos protegiendo condiciones paisajísticas, especies y demás, también tenemos una manera de mostrar al lugar en donde vivimos con una gran riqueza. La riqueza no tiene que ver únicamente con el desarrollo inmobiliario, con la atracción de algunos grupos y las necesidades de otros. Tiene que ver con una complementación en donde tiene que equilibrarse para que todos realmente podamos disfrutarlo, no unos perjudicando rotundamente el disfrute de otros, ¿sí? Estas reservas generan un atractivo para una gran población cada vez más creciente hoy en día y son fuentes de trabajo. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, somos nosotros, los seres humanos, a los que nos interesa vivir en el lugar, disfrutarlo y también tener nuestro empleo, nuestros ingresos, nuestra forma de vida en el lugar. Así como necesitamos escuelas, lugares de centros de salud, caminos y demás, la naturaleza es una parte muy necesaria, ¿no? No hay que perderlo de vista eso, y realmente es de donde nos alimentamos, de donde tenemos la leña, de donde tenemos todos los recursos
recursos, ¿sí?, que utilizamos habitualmente. Pero hay otros que tienen que ver con la educación, la recreación, que a veces los estamos desvalorizando. Incluso en la generación de la cartelería informativa de un área protegida, detrás de eso hay mano de obra, hay personas, hay seres humanos que están haciendo la cartelería, hay personas que son diseñadores, artesanos, tienen oficios y demás que se los necesita para hacer ese tipo de trabajo. Excursiones que son generadas por personas que valoran, cuidan el lugar y también quieren darlo a conocer, de una manera que todos podamos seguir disfrutándolo. Ahí está la trampa. Guardafaunas, guías turísticos y demás son todas personas que están dentro de ese desarrollo y que trabajan y viven gracias a la conservación del lugar. Además tenemos también personas muy interesadas desde lugares que quizás ni siquiera lo podemos llegar a imaginar. Otros sitios del mundo, otros sitios de nuestro propio país que quieren venir a conocer y que nosotros mismos queremos ir a conocer de otros sitios lo que está solo en ese lugar. Si nosotros queremos ir a ver especies marinas, ballenas, ¿sí?, gran atractivo de Puerto Madryn, tendremos que ir a los lugares donde están las ballenas. Eso es la riqueza que tiene Puerto Madryn, por ejemplo, el poder ir a Península Valdés y verla, ¿sí? Es un atractivo turístico. Eso genera detrás de sí mismo de una especie una gran cantidad de actividades. Entonces, no solo cuando hablamos de desarrollo tiene que ver con las personas que viven y residen en el lugar, que son una parte muy importante, porque muchas veces estamos más acostumbrados a hablar del desarrollo realizado por otros que ni siquiera viven en el lugar, pero evidentemente lo valoran. Entonces me parece que hay que lograr también ese trabajo conjunto de los que estamos en el lugar, nos beneficiamos también. No es para otros, lo valoramos y nos beneficiamos, lo disfrutamos, ¿sí? Quienes vienen y pagan para hacer recorridas y demás, lo hacen porque realmente valoran y desean conocer la riqueza en cada uno de estos lugares. Toda la costa del Partido de Tres Arroyos lo tiene todavía, aunque ya existen antes había, ya hay varios alertas. A nivel país también, bueno, la Asociación Aves Argentinas, como otro grupo ambientalista, después de ya 100 años, si no me equivoco, ¿no? Viene generando y promoviendo lo que son los clubes de observadores de aves. Y no es casual, las aves son parte de esa fauna que podemos ver cotidianamente. Nosotros salimos de aquí y desde gorriones, palomas, horneros y demás, las vamos a ver. Podemos ver cuando se alimentan, podemos ver los nidos y realmente hay apasionados que se dedican especialmente a la observación de aves. Pero cuando vemos las aves, a su vez estamos viendo la totalidad del ambiente. ¿En dónde están viviendo? ¿Cuáles son las características del paisaje? ¿De qué árboles y de qué vegetación se pueden estar alimentando? ¿Qué utilizan para los nidos? ¿Sí? Entonces termina siendo en realidad una excusa para poder ver la totalidad de un lugar. Los resultados y conclusiones que en esta breve evaluación ambiental, y vamos a insistir en eso porque merecería continuarse con un larguísimo listado de especies, ¿sí?, tanto de vegetación como de fauna, que como insectos, artrópodos, las almejas, cantidad de especies que no fueron posibles hacer la evaluación en estos 3 días, acotados días, pero todas estas conclusiones ya dan una extensa riqueza del lugar y los resultados y conclusiones no deberían quedar en una publicación de ningún investigador en forma privada, sino que hubo un motivo, hubo una llamada, una solicitud de hacer una evaluación, tenía que ver con una cuestión legal, un paso a cumplir ante la presentación de GAPTA a la Cámara de Diputados, pues solo hacer esa evaluación y presentarla en ese ámbito nos quedaríamos realmente chicos y la actitud de difundir y de conocer quedaría en una forma muy mezquina, quizás, entre investigadores interesados
y no en una cuestión que es necesario ampliar, difundir y que todos conozcamos cada vez con mayor profundidad y reconociendo los saberes de todos. La investigación la podemos llevar adelante un par de personas, pero en realidad detrás de esto está el conocimiento de todas las personas que nos fueron acercando, nos fueron compartiendo, fuimos consultando, fuimos escuchando y se animaron también a decirnos falta esto, falta aquello, yo he visto, y se animan a compartirnos mediante fotografías y datos, lo cual aumenta esa investigación y nos permite a todos tomar cuenta de todo lo que no hemos visto. Las conclusiones y resultados han sido presentadas, por ejemplo, en Claro de Ecomismo, mediante una charla similar a esta, los medios de comunicación, radio y diarios, se han aportado obviamente a la organización que lo solicitó y están abiertas también a ser aportadas a toda organización, grupo, persona que lo desee, ¿sí? Escuelas, todo el que esté interesado y desee contar con ello, está ahí. Y por último, importantísimo también que lo tengamos en cuenta, fue presentado ante las autoridades municipales, provinciales y nacionales para que se dé conocimiento. Esto es el expediente que se genera al presentarlo por mesa de entrada, donde se reafirma la necesidad de que el proyecto que fue presentado por GAPTA sea nuevamente, ¿sí?, puesto sobre la mesa, no quede durmiendo en un cajón, sea tenido en cuenta, por ejemplo, porque ya hubo una solicitud específica, pero también por otro lado ha generado lo que son recomendaciones para cualquier plan de desarrollo que se está llevando adelante. Por ejemplo, lo que se conoce como planificación del frente costero, que tiene su número de expedientes generado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en el cual, por reuniones que hemos tenido, nos pudimos tener acceso al expediente, que dicho sea de paso, todos como ciudadanos tenemos acceso a todos los expedientes, ¿está?, e investigaciones, y debería ser un ejercicio que se nos haga más común el poder acceder y animarnos a comprenderlos, analizarlos en conjunto, en todos los casos que sea posible. Al poder ver los planos que estaban presentados, leer el texto, nos llamó la atención algunos sitios donde hay propuestas que son realmente incompatibles con lo que salió de la evaluación costera. Entonces, obviamente, como personas que aman la naturaleza, vamos a estar totalmente de acuerdo con la generación de energías de forma eólica, ¿sí?, todas las que sean mucho más amigables con el ambiente. De eso no hay dudas. La cuestión es dónde van a ser ubicados esos molinos eólicos, ¿sí? No es no a los molinos eólicos, a la generación de electricidad de esa manera, sino dónde ubicarlos. El colocar cada uno de los molinos con la altura que tiene, el tamaño y sus aspas girando, han provocado ya muchísima mortandad de aves que migran y están colocadas justo en sitios. Las aves no migran por donde se les ocurre. Hay mucho conocimiento de parte de cada una de ellas de por dónde se transita, ¿sí? Somos nosotros también los que tenemos que aprender a observar eso para después tomar decisiones. Hemos hecho las recomendaciones analizando algunos sitios en cuanto a los molinos, por ejemplo, y a otras condiciones que tenían que ver con esto de que hay determinadas especies absolutamente asociadas a un paisaje que es el de el médano vivo, la arena que se va moviendo, ¿sí?, que no está fijado. Entonces, no da lo mismo realmente dónde se ubiquen los molinos, por el tema de las migraciones de las aves, por los sonidos que generan, para el ser humano también tienen su impacto, sino que además toda la parte de urbanización que está propuesto en esa planificación está, como mostró Ana en una de las filmaciones, está siendo ilegal porque están pasando por encima de las distancias a las cuales se recomienda hacerlo. Ella mostró que estaba a 14 metros del mar ese hotel, mientras que son por lo menos 200 a 300 o más metros donde deberían urbanizarse. Y además, en donde se urbanice, entendamos que viviendo aquí en Tres Arroyos uno ve asfalto, lo cual, construcción de viviendas y demás, todo eso genera impermeabilización. Por lo tanto, lo que decíamos antes de que el agua de lluvia
podía filtrar y llegar a las napas, lo estamos cerrando completamente. ¿Se entiende el concepto? Además, teniendo una costa tan extensa, es necesario tomarse el trabajo y que participemos todos, que se nos dé la posibilidad, y si no exigirla también, para que aportemos datos y orientemos mejor la toma de decisiones. Cualquiera de nosotros podría quedarse en su casa diciendo: están haciendo una macana, esto nos va a volver en contra, esto no está bien hecho, esto, podremos estar haciéndolo en la cocina de nuestras casas, con un vecino y demás. Ahí quedaría. Los errores los seguiríamos cometiendo entre todos. Entonces, la propuesta que hacemos es: lo que conocemos, lo compartimos. Lo que desconocemos, lo preguntamos. Y una vez que estamos dando a conocer situaciones, somos nosotros mismos los que tenemos que estar interesados en que se tengan en cuenta, que sean escuchadas, que sean valoradas las propuestas. No son antojadizas, todos tenemos nuestros fundamentos. Lo que hay que lograr es la compatibilidad entre uno y otro, ¿sí? Queremos agradecer especialmente porque esto no fue... Nosotras dos somos las caras visibles de esta evaluación, pero Carolina Herrera, que está aquí presente, Carlos Milani, Juan Valverde, guardafauna honorario, María Duto, que ha hecho la presentación para el vivero, un centro de recuperación de fauna, Rodolfo Fangao, María Belén, docente, Ana Colantonio, que está aquí, y la Municipalidad de Tres Arroyos, que también, con mínimos aportes, permiten que podamos participar, ¿sí? El mínimo aporte puede ser desde alguna cuestión económica para el traslado de quien se lo necesita, algún especialista, y también el tener la predisposición de ser escuchados, ¿sí? Y eso es algo que es valioso y hay que reconocer. Cuestiones que sean aplicadas y que sean tenidas en cuenta. Si no, quedan en un cajón guardado, muy bonita la charla.